Hola, ¿qué tal? Este es el capítulo número 6 del curso de MySQL, en el cual vamos a trabajar con inserción de filas. Para esto vamos a abrir Workbench y vamos a trabajar en la base de datos que se llama tiendita. Vamos a agregar algunas filas a nuestras tablas. La primera tabla con la que vamos a trabajar es la de categoría. Vamos a empezar colocando nuestro código. Para poder insertar una fila a nuestras tablas, lo vamos a hacer con la instrucción insert into. Después va a seguir el nombre de la tabla a la cual vamos a hacer la inserción. Categoría. Y enseguida la instrucción values y los valores que vamos a insertar. Esto va a ir entre paréntesis y separadas por comas cada una de las columnas que vamos a insertarle el contenido. Por ejemplo, vamos a verificar qué columnas tiene la tabla de categoría antes de poder insertar. Show columns from categoría, punto y coma, verificamos y tiene el ID y el nombre. El ID pues es un autoincremental y el nombre es un varchar. Ambos no tienen que ser nulos. Entonces vamos a hacer la inserción. Primero, si aquí yo le coloco directamente los valores, me va a poder insertar la fila a la categoría, pero debo de especificar qué valores voy a insertar. Por ejemplo, el ID pues no es necesario porque es autoincremental, lo va a asignar directamente la base de datos. Entonces solamente tengo que meter el nombre. Cada vez que sea un varchar o un texto lo tengo que ingresar entre comillas dobles o comillas simples. Como es categoría, va a ser bebidas. Punto y coma. Si yo ejecuto esta inserción de esta forma, me va a marcar un error. Aunque mi ID es autoincremental, debo especificarlo. Vamos a insertar y nos manda un error. Que la columna no son los mismos valores de columnas que estoy ingresando a los que tiene mi tabla. ¿Por qué? Porque necesitamos especificar bien los datos. Si yo no quiero especificar las columnas que voy a insertar, entonces debo de insertar todas. Por ejemplo, el ID. El ID lo vamos a colocar como null para que como que no le haga caso la inserción y asigne automáticamente el autoincremental. Ejecutamos el esto. Ya se insertó de forma correcta. Aquí vamos a ver una consulta muy simple que es select asterisco from categoría. ¿Qué le estoy diciendo con esta consulta? Que seleccione todo de la tabla categoría y los muestre. Aquí ya tengo mi primer registro, que es el 1, que se agregó automáticamente porque es autoincremental, y mi registro que dice bebidas, que es mi categoría. Ahora cerramos esto aquí. Ahora vamos a especificarle qué insertar con el insert into categoría. Y ahora entre paréntesis le vamos a indicar que solamente vamos a ingresar el nombre, values y aquí el nombre. Le vamos a agregar este registro. Aquí ya no estoy especificando el ID, ya mi tabla lo va a asignar automáticamente. Ejecutamos. No nos marca errores, verificamos. Y se agregó automáticamente. Aquí no nos marcó ningún error porque especificamos las columnas que vamos a insertar, y como no especificamos qué es el ID, pues lo toma el valor por default, que es el autoincremental. Así es que en ocasiones podemos indicar las columnas y en otras ocasiones no, dependiendo cómo queramos hacer nuestras inserciones. Ahora también al momento de insertar podemos insertar múltiples veces. Por ejemplo, insert into categoría y vamos a insertar el nombre, los valores, vamos a indicarle detergentes. Antes de colocar el punto y coma solamente vamos a colocar una coma y nuevamente abrir paréntesis e insertar el otro registro.
podemos colocar otra coma, otros paréntesis y así diferentes registros que vayamos a ir agregando. Vamos a agregar hasta aquí. Ejecutamos nuestra inserción, consultamos y ahora ya se ingresó todos los registros que acabamos de agregar. Esto lo podemos hacer en un solo insert, agregar múltiples registros. También hay otras formas de insertar en la tabla. Lo podemos hacer con el insert into, categoría, y vamos a ir especificando campo por campo qué valor le vamos a colocar con la instrucción set. Después el campo, por ejemplo nombre, va a ser igual a categoría, por ejemplo. Voy a tener un registro que se llame categoría, lo ejecuto, consulto la tabla, aquí está mi registro. También de esta forma podemos agregar registros a nuestra tabla. Ahora vamos a insertar en otra tabla que se llama productos. Vamos a colocar primero un show columns from productos para verificar qué columnas tiene. Ahí tenemos el ID del producto, el nombre, el precio, la fecha de alta y el ID de la categoría. Verificamos que la fecha de alta pues no es obligatoria, entonces la podemos dejar sin ingresar ningún dato. Vamos a hacerlo, insert into productos values. Bueno, vamos a indicar qué valores vamos a ingresar. Yo voy a ingresar el nombre, el precio y el ID de categoría. Voy a agregar los valores. El nombre va a ser refresco, el precio va a ser de 8.50 y mi ID de categoría va a ser la 1, punto y coma, y ejecutamos. Aquí ya insertó, vamos a visualizarlo con un select asterisco from productos. Consultamos y aquí están los datos. Aunque no colocamos fecha, pero tomó la que tiene por default en el campo. Nosotros colocamos que por default sea 4 dígitos para año, que es 4 ceros, guión 2 ceros y guión 2 ceros para día. Entonces toma los valores por default que le asignamos a nuestra tabla o a nuestros campos. Ahora vamos a verificar algunos detalles en las inserciones. Vamos a hacer otra inserción a la tabla de productos. Indicamos cuáles. Ahora sí va a ser el nombre, el precio, fecha de alta y el ID de categoría. Los valores que vamos a insertar van a ser los siguientes. Primero, es necesario que cuando es un texto que vaya encerrado entre comillas o dobles comillas, porque si no, no lo va a detectar correctamente. Aquí vamos a colocarle paleta, pero no lo vamos a agregar entre comillas para que vean qué es lo que pasa. Después el precio 5, después nos pide la fecha. Yo le digo que el 16 del 4 del 2016, coma, y el ID de la categoría. Aquí estoy colocando varios datos de forma incorrecta. El primero es el nombre no va con comillas, entonces está incorrecto. Después el segundo es la fecha. También las fechas deben de ir entre comillas o comillas dobles, para que lo detecte también, que sean un texto y lo interprete después como una fecha. Después los dígitos, pues ahí no hay tanto problema, puede ser sin comillas o con comillas. Vamos a ejecutarla para ver qué nos muestra. Y nos envía un error. Dice que la columna paleta pues no la encuentra. Entonces pues no nos va a dejar insertar hasta que coloquemos las comillas indicando que es un texto. Ejecutamos y nuevamente nos manda un error en el tipo de dato que es la fecha. También necesita comillas. Lo vamos a dejar con ese formato para que vean qué pasa. Ejecutamos y nos sigue marcando el error. Lo que pasa que el formato de fecha no es la correcta. Debe de ser 4 dígitos para año, después 2 para mes y 2 para días. Entonces ese es un formato incorrecto.
voy a colocar bien el formato y ejecuto. Ahora ya mis datos están de forma correcta. Ya me dejó insertar mi registro. Actualizamos y aquí ya está mi registro, ya con los datos de forma correcta. Ahora, si recordamos, esta tabla tiene una relación con categoría de 1 a muchos. Si agregamos un producto con una categoría que no existe, pues no nos va a marcar algún error. Por ejemplo, seleccionamos la categoría, tenemos hasta la 6. Vamos a insertar aquí 7, haciendo referencia a una categoría que no existe. Ejecutamos y nos envía un error, porque como tiene la relación, debe de coincidir el ID, y como el registro 7 en la tabla de categorías no existe, pues aquí pues no lo puede ingresar, porque estaría haciendo referencia a un campo que no existe. Entonces es necesario colocar uno que sí existe. Aquí ahora, trabajando con las fechas, podemos agregar una propiedad. Vamos a quitar esta fecha y vamos a colocar current date. Current date entre paréntesis. ¿Esto qué significa? Que para no estar haciendo tanto, si yo quiero agregar la fecha de alta, que es de este momento o este día, entonces para no estar sacando la fecha, le digo esta instrucción que me va a dar la fecha que tiene mi servidor. Ejecutamos y aquí ya nos muestra que ya se ejecutó correctamente. Seleccionamos y aquí está nuestra fecha actual. Entonces no es necesario colocar la fecha con un parámetro, lo puedo hacer con esta propiedad de MySQL. Es recomendable checar qué tipo de datos son cada una de las columnas para poderlas insertar, si no nos van a marcar muchos errores, y es normalmente lo que siempre estamos batallando, con esos errores de algún dato incorrecto. Espero que lo hayan entendido. Recuerden compartir el video, suscribirse y darle like a nuestro video. Yo soy Marco Robles, hasta luego.